Estamos viendo el tema sobre los enemigos que vienen y nos roban lo que creemos, lo que Dios ha puesto en nosotros, que es la fe, y que a nosotros nos corresponde hacerla crecer. Pero es una guerra. Recuerden que Dios es soberano, pero nosotros tenemos una responsabilidad, y una responsabilidad muy importante ante Dios, y una de ellas es hacer crecer nuestra fe, hacer crecer lo que creemos correctamente, lo que creemos en Dios. Y para ello hemos visto que hay una guerra. No todo se da como magia, porque así lo hacemos nosotros como una varita mágica, aquí está esto, plin, plin, plin. No, se necesita de un esfuerzo, se necesita de una entrega, se necesita de luchar contra un enemigo que no lo ves, pero que está presente en cada momento en tu vida, y lo puedes ver a través de cómo tu vida toma un camino que no es el correcto, y cómo hay sufrimiento, cómo hay problemas económicos, cómo hay problemas de salud, cómo existen problemas que en el reino de Dios no hay, y por lo tanto no nos corresponden. No debemos nosotros de aceptarlos, y tenemos que aprender, tenemos que estudiar. Es muy poquito el tiempo que le damos, 40, 50 minutos a cada semana para oír el mensaje de Dios, para aprender. Y hay gente que se va enamorando poco a poco de la palabra, y tenemos los jueves, y están las mujeres, tienen sus momentos los martes, y tenemos la Biblia en nuestro hogar. Veíamos que en 1 Timoteo 6:12 dice, Pablo dijo, pelea la buena batalla de la fe. O sea, él nos dice, pelea esa batalla, peléala. Hay una batalla espiritual, no es contra carne ni sangre, como lo hemos visto. No son las personas, es un espíritu que pelea contra nosotros para que nosotros nos perdamos espiritualmente, y cuando menos piensas, estás alejado de Dios. Estás alejado de Dios, y nos perdemos no de la salvación, porque la salvación viene por recibir a Jesucristo, por creer en Él, por aceptar ese regalo inmerecido que es la salvación, aceptarla. Pero estando aquí, nos perdemos de mucha paz, de mucho amor, de muchas bendiciones, y dejamos de mandar al reino bendiciones en las que allá vamos a ser recompensados. Fíjense que esta lucha no es contra el diablo. Mucha gente se equivoca y comienza a pelear contra el diablo. El diablo ya fue vencido, ya Jesucristo, Él ya peleó contra él, y Él ya lo venció. Entonces nuestra lucha no es contra él, ni es tampoco contra el pecado. El pecado ya ha sido vencido, ya ha sido quitado de nuestra vida,
y debemos de conocerlo, debemos de estar convencidos en ello. Entonces veíamos que uno de los más grandes formas de cómo el enemigo nos roba la fe, lo que creemos, es a través de la ignorancia, que ignoramos la palabra de Dios. A veces creemos que la conocemos y estamos tan lejos de la verdad y del conocimiento de la palabra que no nos damos cuenta, de ello y por eso nos perdemos. Fácilmente hacemos transacciones con el enemigo en donde dejamos la bendición por la maldición, por ser alejados de Dios, por creer otras cosas que no son las correctas. Entonces, en el conocimiento de Dios es muy importante que entendamos que entre más conoces a Dios, más nos damos cuenta que no es así, sino que te das cuenta qué tanto necesitas que aprender. Yo lo pongo como un ejemplo, el ver de este lugar, salir a la calle y ver la bandera que está ondeando, 1 o 2 kilómetros de aquí, y la ves chiquita. Y cuando llegamos a Dios, así es como lo vemos. Vemos a un Dios chiquito, a un Dios pequeño, que hay que cambiarle de pañales, que hay que hacer cositas, jugamos y hasta nos reímos, Jesucito y cosas así, cuando Él es un Dios temible, Él es un Dios grande. Pero cuando tú te vas acercando a Dios, cuando tú te vas acercando, por ejemplo, a la bandera, tú vas viendo que es muy grande, que es demasiado grande, demasiado poderoso. Es lo que los judíos nos critican a nosotros, los cristianos. Ustedes, dice, están muy equivocados. Ustedes adoran a un Dios pequeño, a un Dios en donde los problemas son mucho más grandes que Él. Nosotros adoramos a un Dios que nos sacó de Egipto con brazo fuerte, que abrió el mar, que abrió el Jordán, que destruyó a todos los enemigos y lo sigue haciendo en la actualidad. En la actualidad. Imagínense, nosotros, ¿cuántos seremos? 80 millones de personas en México. Estados Unidos es el tercer país más grande del mundo. Saqué China, India y luego Estados Unidos. Israel son 7, 8 millones, nada más. Y es el país más poderoso económicamente, es el país más poderoso en cuestión de guerra, luchando una guerra constante desde que se formó contra Irán actualmente, contra Hezbollah, contra Hamas, y el que quiera, dice, bueno, en fin, por muchos frentes que lo quieren ver destruido. Es un Dios muy grande, muy grande, pero el enemigo quiere que lo veamos pequeño, y que los problemas sean muy grandes en nuestras vidas y que tengamos que ayudarle, que
que hacer algo de nuestra parte para obtenerlo. Cuando Él nos dice, entrégame tus cargas y toma las mías, que son más livianas, que son más fáciles de llevar. Pero estamos creciendo y cuando vamos creciendo correctamente, difícilmente nos desviamos del camino. Como dice la palabra, enseña a tus niños en la palabra, en el camino, y cuando sean grandes no se apartarán de él. Así estamos nosotros. Muchos no llegamos cuando somos niños, ya llegamos ya con creencias muy erróneas y hay que combatir esos conocimientos equivocados y poner ahora conocimientos verdaderos. Y ahí es ahí donde está esa batalla, donde está esa lucha que estamos llevando a cabo. Dice en Romanos, así que por la fe viene por el oír la palabra de Dios. Nosotros tenemos que estar oyendo la palabra de Dios, oyéndola. En aquel tiempo era difícilmente estarla leyendo porque no había mucho que leer. Pero ahora nosotros tenemos mucho que leer y estar leyendo su palabra. ¿Para qué? Para que la fe vaya creciendo. Si Hitler decía que una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad en la gente, y peleaban una guerra que era mentira, y entregaban sus vidas. Entonces nosotros, ¿qué tanto más cuando estamos repitiendo una verdad? Él es el que nos da la sanidad y debemos de creerlo. Él es quien nos da la prosperidad y debemos de creer en las finanzas de Dios. Él es el que nos da la salvación y debemos de creer en eso. Entonces, ahí nosotros tenemos que conocer, ya hemos hablado de la infinidad de promesas que Dios tiene para nosotros, que son promesas que ya están, están regalos, que están frente a nosotros. Lo único que tenemos que hacer es tomar ese regalo, porque trae tu nombre, porque va dirigido a ti, y es para ti, y tienes que tomarlo. Si no, ahí se queda. Y cuando estemos ante Dios, vamos a ver cuántos regalos no tomamos, los dejamos así. Y tu lucha la debes de anclar, te debes de agarrar de ahí, sostener de esa promesa. ¿Qué lucha tienes? ¿Qué lucha tienes? Agárrate de esa promesa que Dios te ha dado. La sanidad, que es la que más nos viene golpeando y siempre está a la puerta de nuestras vidas. La enfermedad, que no es de Dios, que en el reino de Dios no hay enfermedad y que Dios ya pagó con su vida por nuestra no, porque no es nuestra, por la enfermedad que padecemos, que no nos pertenece, no es nuestra. Entonces, de ahí te debes de anclar, de ahí debes decir, esto no me pertenece. Señor, tú viniste a este mundo a pagar por mi enfermedad. Dice tu palabra que en cada herida que te causaron, ahí iba nuestra enfermedad. Y yo declaro que esa enfermedad no me pertenece y tiene que estar fuera. Y se entabla que una lucha. Se entabla una lucha ahí. Pero nosotros queremos que sea
No siento nada, sino es cosa de sentir. El sentimiento es contra de la fe. Es que yo no siento a Dios. Si no es que lo sientas, es cuestión que lo creas. Eso es, que tú creas en Dios, que tú creas que Dios está obrando. Y se entabla esa lucha en ti. Y tú tienes que pelear creyendo, teniendo fe, creyéndole a Dios, creyendo lo que Él hizo, creyendo lo que Él nos promete. Y si no lo crees, se pierde y eres derrotado y la enfermedad viene mucho más fuerte hacia tu vida y a veces se queda hasta de una forma crónica. Y Él riéndose, burlándose de nosotros porque no nos pertenece. Y que lo ignores, lo que estamos hablando, eso conlleva a nosotros la derrota. Entonces, mi fe se basa en la palabra de Dios. No en tradiciones, le repito, no en sentimientos. Es que yo no siento que estoy sano, yo no siento aquello. No, tú lo debes de creer. Y luego vienen las tradiciones, que la gente que no conoce a Dios, al no conocerlo, tiene que inventar algo. Tiene que haber algo que vaya pasando de boca en boca, de boca en boca, y eso se va distorsionando. Se va distorsionando, y lo estás haciendo porque así lo hacían tus padres, porque así lo hacían tus abuelos, porque te congregabas, ibas a algún lugar y simplemente te sentabas a hacer puros rituales y no tener conocimiento de la palabra de Dios, no tener un mensaje como el que estamos teniendo en estos momentos. Entonces tenemos que romper con esas mentiras. Otro de los rateros que nos viene a robar, que vienen a robarnos nuestra fe, nuestra creencia, es no saber quién eres realmente en Cristo. La palabra dice que somos nuevas criaturas, ya somos nuevos, ya eres nuevo, ya, ese carro que tienes es nuevo, ya todo lo que le rechinaba a ese carro no le rechina. Somos nuevos en Cristo, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas están pasando, nuevas están llegando, dice la palabra de Dios. Entonces tienes que darle la bienvenida a las nuevas y dejar las viejas. Y mira, esto es tan importante que tú sepas quién eres en Dios, porque si tú no sabes quién eres en Dios, si no lo crees, porque sí lo sabes, lo has oído de una o de otra manera, pero no lo crees, el diablo se encarga de hacerte ver quién eres. ¿Quién eres quién eres tú? Y te dice, mira, tú eres un perdedor. Todo te sale mal. A ti no te sale bien. Mira dónde estás. Mira lo que eres. Nunca vas a cambiar. Nunca vas a cambiar. Así como tú eres, como decía un psiquiatra que se hizo muy famoso, esta
esta frase de allá de Florida, un psiquiatra que dijo: yo en mi vasta experiencia que tengo tratando con personas adictas a las drogas, he llegado a la conclusión que un drogadicto muere drogadicto. Y se hizo una verdad. Y se hizo una verdad. ¿Por qué? Porque esa persona que tenía esa adicción, pues recaía, se levantaba, recaía, porque no sabe quién es en Cristo. Y tiene que llevar un programa de desintoxicación cuando no le es necesario en sí. Porque cuando cree en Cristo, quién es en Cristo, todo cambia. Hay mentiras. Si tú no sabes quién eres, el diablo te lo va a decir. Mira, tú no eres como Dios te creó. Tú eres mujercita. Tú eres un hombre que está encerrado en tú eres una mujer, perdón. Tú eres una mujer que está encerrada en un cuerpo de hombre. Pero eres mujer, naciste mujer. O al revés. Tú eres, ahora lo voy a decir, tú eres un hombre que está encerrado en un cuerpo de mujer. Pero eres un hombre. Y él trata de distorsionar la obra de Dios. ¿Cómo? Diciéndonos mentiras, diciéndote lo que no sabes quién eres. Por eso el diablo te va a decir quién eres. Si tú no sabes quién eres, qué hizo Dios para tu vida. Entonces, dice la palabra que Dios nos ha librado del poder de las tinieblas y que nos ha trasladado a su reino. Y Dios lo reconoce que las tinieblas es su poder. Es su poder. No es cualquier cosa. No es que apagues la luz y ya no ves. No, es algo que llega a tu vida y te hace sufrir. Y te hace sufrir. Ahora, ese sufrimiento puede ser en ese momento o postergarlo para un futuro, porque Él sabe a dónde va. Él sabe que tiene una eternidad de sufrimiento en el lago de fuego. Y lo que Él quiere es llevarnos a la obra de Dios, a lo que más ama a Dios, que eres tú, contigo. Y convierte el pecado, convierte las adicciones en algo sabroso. Si no es feo. La gente usa drogas porque se siente bien. La gente hace pues cosas sexuales distorsionadas porque se siente bien. Es engañada la persona. O sea, va y viaja de una forma oculta, tratándote de recompensar en ese momento, porque él sabe que en el futuro vas a sufrir mucho. Por eso dice la palabra que amaron más las tinieblas que la luz. Por eso ves tú los miles y miles de personas en las playas, en lugares que está bien, pero que
están en el día de Dios, en el día que le pertenece a Dios, en el día en que ellos deberían de estar congregados. Pero amaron más las tinieblas que a Dios. ¿Por qué? Porque es un poder fuerte y nosotros tenemos que luchar, tenemos que conocerlos, saber quiénes somos en Cristo, sabemos quiénes somos, que somos nuevas criaturas y que Dios está contigo y que no debes de mirar atrás. Es lo que trata de hacer. Si tú no sabes lo que estás haciendo, que voltees atrás. Mira quién eres. Voltea para atrás. Todo lo que ha pasado en tu vida, ese eres tú. Esa eres tú. ¿Para qué trabajas si puedes robar? Mira, esas personas creen que son más grandes que tú. Y tú comienzas a levantarle falsos, calumnias, para destruir a esa persona, a pecar contra Dios. Y debemos de tener mucho cuidado con eso, estar convencidos plenamente de quiénes somos en Cristo. Entonces nos roba por la ignorancia, porque desconocemos la palabra. Miren, y la palabra es para cristianos. Oseas dice, mi pueblo erró, mi pueblo falló, porque le faltó conocimiento, no porque no haya tenido. Es que yo tengo conocimiento. Pues mira, te falta. Es que yo tengo años en esto. Te falta. Te falta. Esto nunca vas a terminar de aprender. Vas a ir de victoria en victoria. Teniendo una victoria y viene otra, y viene otra, y viene otra. Y mira, cansado de oír esto. No estoy cansado, son mentiras. Pero lo he oído mucho y ustedes también. Yo ya he leído mucho la Biblia. La he leído 2 o 3 veces de punta a punta. ¿A qué voy? ¿No me van a decir nada nuevo? Yo ya sé todo. Mira, tú puedes leer 20 veces un versículo y 20 veces Dios te va a hablar con ese versículo en forma diferente. Porque la palabra tiene vida. Tiene vida. No es letra, porque la letra mata, pero la palabra vivifica, te da vida. Tienes que leerla porque te da vida, y de una o de otra forma te habla. Es algo extraordinario. La Biblia, la palabra de Dios te cambia, te transforma. Por eso es el libro más leído, es el libro más imprimido, pero también es el libro más odiado en el mundo. En muchos países es más peligroso que lleves una Biblia a que lleves una bolsa de droga cuando pasas por la aduana. Que trafiques Biblias a que trafiques droga. ¿Por qué? Porque la Biblia transforma. La Biblia transforma a la gente. Por eso no quieren que entren, porque son lugares cerrados donde tienen a la gente en ignorancia y así la quieren mantener, mientras ellos andan allá en Qatar, en países súper lujosos, con yates, con cantidades de oro, etcétera, etcétera, rodeados de riquezas, y el pueblo muriéndose, los niños de hambre. Pero cuando entra la palabra a esos lugares, la persona comienza a saber quién es en Cristo.
que es una nueva criatura y comienza a transformar a la gente. Por eso no quieren que entre. Podrán entrar otros libros, pero no la Biblia, no la palabra de Dios. El otro que te roba, la otra creencia que te roba la fe, es que el diablo se encargue de condenarte, de poner en ti un yugo de lo que tú hayas hecho en el pasado. Ya hablamos que eres una nueva criatura, que esas cosas ya pasaron. Si tú tuviste una vida de rebeldía, tuviste una vida desordenada, o la tienes, no la has ordenado totalmente, etcétera. Él es el especialista en condenarte. Primero te dice, no pasa nada, no pasa nada. Sí le dijo a Adán y Eva, les dijo, no va a pasar nada. Él les dijo que no deberían de comer de ningún árbol. Una mentira. No. Nos dijo que de un cierto árbol. Entonces ya entabló la conversación con ellos. Con cierto árbol. Entonces no lo deben de comer. No, ¿y por qué? Porque vamos a morir. No. Él bien sabe que si lo comes vas a ser como Dios. Y le entró en él esa mentira, en esa mujer. Entonces lo vio codiciable, dice la palabra. Lo comenzó a codiciar porque yo voy a ser como él. Yo voy a ser como Dios. Y por eso no quiere que lo coma. Y al comerlo, el diablo se encarga a hablarle al diablo. Míralo lo que hizo. Ya cayó. Y te comienza a condenar, y te comienza a condenar, y te comienza a condenar, y te comienza a condenar. Y él es el padre de la condenación. Pero tú debes de saber quién eres en Cristo, entender que en ti ya no hay condenación, porque Él ya pagó por todo tu pasado, por todo tu presente, por todo tu futuro, que todos tus pecados han sido borrados, que Él fue a la cruz a pagar por nuestros pecados, una persona que no pecó por un mundo que sí pecó, que sí se merecía eso. Él tomó ese lugar. Entonces, sí, ciertamente, se viene ese recuerdo, te lo pone. Estás orando en Dios y pidiéndole y llorando por las personas o lo que sea, en la presencia de Dios. Y el diablo te dice, ¿te acuerdas aquella vez lo que hiciste? ¿Te acuerdas aquello que hiciste, etcétera? Y te desanima y te levantas en condenación, en recordando el pecado en lo que Dios ya pagó por él. Entonces, la condenación tú tienes que quitarla de ti porque no eres esa persona. Si cometiste un error, ya fue, ya pasó. El que me encanta, a mí me encanta, ya se los he dicho. Y la semana pasada es ese del ciego, que lo estaban entrevistando los fariseos, viendo a ver alguna equivocación de nuestro Señor Jesús al sanarlo. ¿Cómo lo hizo? Si hizo magia o qué. Hasta que él se cansó y les dijo, miren, lo único que yo sé es que antes era ciego y ya no soy.
¿Por qué debemos de dejar de pelear contra el diablo? Porque él está derrotado y es lo mismo que le tienes que decir. Lo único que yo sé, yo viví esos años de esa manera, pero ya no, ya ahora te estoy derrotando momento a momento. Ya te conozco, ya sé quién eres. Probablemente contra mí tengas ventaja, pero no contra Dios, que está dentro de mí. Así que te reprendo en el nombre de Cristo y eres echado fuera. Y llega alguien y te dice, oye, pero tú hiciste esto y aquello, y así eras conocido como eso. En aquel tiempo sí, hace 20 años sí, hace 5 años sí cometí un error. Ayer sí, cierto, pero ya no, pero ya no, pero ya no, ya soy diferente, ya no hay pecado en mí. ¿Por qué no hay pecado? ¿Por mí? No, por Jesucristo, por Él, por Él. Entonces, nos dice, Primera de Juan, amados, 3:21, amados, si el corazón no nos condena, o sea, a tu corazón no te condena, no el diablo, no tus pensamientos, tu corazón. O sea, si tu corazón no te condena, si tú ya fuiste libre de toda condenación, confianza tenemos para presentarnos ante Dios. Dice, amados, si el corazón no nos condena, confianza tenemos en Dios y todo lo que pedimos, recibimos. Porque es cuando tú estás en la presencia de Dios y tú estás pidiendo, estás platicando con Él y le estás pidiendo y Él viene a condenarte. Pero si tú tienes confianza en tu corazón de que no hay condenación en ti, todo lo que tú pidas vas a recibir de Él, porque guarda sus mandamientos y hacemos lo que a Él le agrada. ¿Ya? ¿Ya? Hay muchos errores en la juventud y más ahorita que ha crecido grandemente y que lleva a suicidios, etcétera. Los abortos, tanto en la mujer como en el hombre. Caen en un problema, comienzan con un pecado que es agradable, que les satisface, que el cuerpo, no el espíritu, no Dios, el cuerpo le da una recompensa a través de la serotonina, etcétera, de sustancias, pero llega el momento en que están embarazados, hay un gran problema por su edad, por el futuro que tiene, le comienza a decir, ya molaste tu futuro, ya lo echaste a perder. ¿Qué van a decir tus padres? Y te comienza a condenar para decirte, mira, es un momentito, no es un ser vivo. Y te comienza a decir muchas mentiras. Y así le dice a la gente, no está vivo, no es un ser, es un feto, todavía no tiene, no está vivo, no es un ser humano. Y llegas al aborto y sales de ahí con una condenación. Entonces él toma ventaja. ¿Quién sería en estos momentos esa niña o ese niño que yo saqué de mi vientre? O que mi novia en aquel tiempo le ayudé
o la incité, la hice que hiciera eso. Y viene la condenación y te trae depresión y Él gana ante ti y comienzas a abrir puertas por donde Él se puede meter a tu vida. Entonces, Él es el mago, Él es el maestro, Él es especialista en condenarte. Si nosotros también somos muy buenos para condenar. Te das cuenta de algo y luego, ¡hey, ratero! Te robaste esto y aquello y allá y todo, y ahí andas, y ahí lo traes levantando mentiras. Entonces, nosotros eso ya Dios nos perdonó, porque Dios es un Dios de hoy, no del pasado. Dios es un Dios de este momento, ¿Qué es lo que eres tú aquí, ahorita? No lo que fuiste ayer, ni lo que fuiste hace un mes, ni lo que hiciste años, ahorita, porque ya son cosas viejas, ya pasó, eso fue ayer, ahora es nuevo. ¿Qué vas a hacer hoy? Y dices, ay, le pido perdón a Dios. Mira, Dios tiene su mano, siempre está extendida hacia nosotros. Otro de los grandes saqueadores es que pensar mal sobre la voluntad de Dios. ¿Sabes que hay iglesias que no creen en la sanidad? Y no pocas. Probablemente hay más iglesias que no creen en la sanidad que los que creen. Que dicen, la sanidad era para aquellos tiempos, no para ahora. La sanidad era para aquellos tiempos. Y es lo que creen, ¿por qué? Porque el pastor es lo que cree. Y como es lo que cree, pues no sabe orar para sanidad. Y son organizaciones muy grandes. Entonces, que la voluntad de Dios, pues no es sanar. Es que tú vas a ser sano, tú vas a sanar de eso, milagrosamente. Pero allá, no aquí, allá. No creen en la prosperidad. No creen en el diezmo. Porque se les enseña que el diezmo es mentira. Que el que tú le des a Dios, Dios te va a dar. ¿Por qué? Porque no quiere que prosperes. Quiere que seas un ejemplo de un hijo de Dios, en donde tu padre es el dueño del oro y la plata, de todo el universo, y tú andes mendigando comida. Entonces, no es la voluntad. Dios no te quiere bendecir. Dios te va a bendecir, pero allá, no aquí. Cuando todo es aquí. Y también allá vamos a tener también nuestras coronas. Entonces, estamos equivocados en cuanto a la voluntad. Y hay un ejemplo en Mateo 8, muy bueno, donde un leproso, una persona con lepra, andaba entre las piedras, escondiéndose, huyendo. Lo que Dios le decía a sus discípulos, y Dios lo ve, y va y se le acerca, y él temeroso, porque la persona en aquel tiempo, leprosa, era una enfermedad que era 100% producto del pecado, de una maldición de tus padres, de tus abuelos o de ti. Entonces, la sanidad tendría que ser espiritual. Por eso cuando sanaban tenías que llevar una ofrenda ante el sacerdote, y el sacerdote era el fariseo,
era el que dictaminaba si ya era sano. Entonces esa persona era una persona inmunda y tenía que andar con una campanita como cencerro para que donde anduviera leproso, leproso, gritar, y la gente se hiciera a un lado, no tuviera contacto con ellos. Imagínate a un padre de familia que le da la lepra, tiene 3 hijos, está casado, se aman. Pues la esposa le llevaba comida por lo general a cierto lugar y por lo general a los basureros. Y ahí llegaba él y comía, pero la esposa y los hijos de lejos. Y no se podían acercar, a él. Entonces, Mateo lo ve, el Mateo lo describe, Jesucristo lo ve y va y se le acerca. Y él, todo tímido, le dice, ¿qué es lo que quieres? Le dice, si tú quieres, puedes sanarme. A eso vengo. Si tú quieres. Fíjate qué error tan grande. No le dijo, si tú puedes, que era lo correcto. Él sabía que sí podía, pero él quería ver si Dios en ese momento tenía ganas o no. A lo mejor se levantó de malas y no quiere. A lo mejor ya se le acabó el poder para sanar leprosos. O no es la voluntad que él quiera sanarlo a él. Y lo que Jesucristo hizo, lo abrazó, lo que él necesitaba de muchos años, un abrazo, y le dijo al oído, quiero. Claro que quiero. Claro que quiero. Y en ese momento él quedó sano completamente. Porque Dios quiere. Dios quiere. Lo que le pides a Dios, Dios quiere. El estar es incredulidad en sí, el que tú estés pensando si Dios quiere bendecirte. Señor, ¿tú me quieres bendecir? Eso es incredulidad. Porque la fe es creer correctamente en Dios y saber que sí te quiere bendecir. ¿Y por qué no llega? Porque todo tiene su tiempo. Porque te lo va a dar, lo va a hacer a su momento, porque a lo mejor no te conviene. No todo lo que me pidan mis hijos se lo doy. A un niño de 8 meses no le voy a dar un cuchillo cebollero. Pero yo quiero ser maestro en cortar cebollas. Correcto, te lo voy a dar. Pero cuando ya estés grande lo sepas manejar. Dando un ejemplo simple, ¿no? Entonces, por eso le dijo a Jesucristo, Jesucristo le dijo, si es posible de que pase esta copa, porque él sabía que tenía que tomar esa copa enfrente de mí, que pase. Y Dios le dice, no, tienes que entregar tu vida por todo el mundo. Dijo Dios, que se haga tu voluntad, porque él conocía la voluntad de Dios. Porque él sabía que esa es la voluntad de Dios. Y a eso había venido. La voluntad de Dios es sanarte. Es sanarte. Es esa enfermedad, quitártela, es sanarte. Claro que muchas cosas estamos enfermos por nuestras costumbres de alimentación, de comer, de etcétera, etcétera. Y tenemos que poner de nuestra parte, es cierto. Y puede haber sanación inmediata, como lo hubo con ese leproso. Él quiere, es la voluntad de Dios, que Él te quiere proveer,
que tú confíes que Él es tu proveedor, que Él, como un padre, Él es el que te da. Él es el que te da. Que sepas tú que Él es, que no es Santa Claus, es tu Padre. Él te provee y que Él te da la victoria sobre todo lo que estés sufriendo. Porque si tú oras con incredulidad, olvídate. Porque la fe es la que abre la bendición y la incredulidad, pues no tiene nada en la mano, no hay fe. No hay fe. Salmo 110, 20 dice, envió su palabra, lo sanó y lo libró de la muerte. Amado, tercera de Juan 2, ruego que prosperes en todo y tengas salud, así como prospera tu alma. Todo. Yo ruego por ti, le dice. ¿Y qué está rogando por él? En sí, ¿qué está rogando? ¿Qué le está diciendo? ¿Cómo rogaría yo por alguien para que tenga salud, para que prospere su alma, para que sea bendecido? Creer lo que estoy diciendo y que la otra persona también lo crea, que le aumente la fe. Entonces Dios no enferma a nadie. Si así fuera, entonces Jesucristo estaría en competencia con Dios. Porque si Dios no enferma, si enferma, entonces Jesucristo estaría peleando contra Él, sanando a los que Él enfermó. No, en el cielo, allá en el reino, en el paraíso, no había enfermedad, ni hay enfermedad. La enfermedad viene producto, entró por la maldad a este mundo. El mal pensar te va a robar la fe. Dios no te quiere enfermo, no te quiere pobre, no te quiere derrotado. Tampoco le interesa que seas multimillonario, pero que no andes mendigando pan, que no sufras vergüenzas, porque así dice la palabra que Dios no permitirá que seas avergonzado, que no andes pidiendo para comer, cuando Él es el proveedor. ¿Por qué no tienes para comer? Porque no le crees. No le crees. No le creemos. Entonces Él dice, ¿cómo te proveo? Ahí está en la palabra. Si tú le quitas a cada hoja que habla de riquezas, de proveer, te va a sacar sin nada. Sí es lo que más habla. Pero el enemigo se encarga de hacer otro grupo de super prosperidad. Mira, y te saca pastores, y te saca acá cómo viven, etcétera, etcétera, para que fijes tu fe, tu vista en eso y pierdas la fe. Y pierdas la fe y te alejes. Bueno, así es como trabaja. La rebelión, otro saqueador de la fe, el último que vemos ahorita. La rebelión espiritual. Dice Primera de Samuel 15:23, porque la rebelión es pecado de brujería y la terquedad como iniquidad e idolatría. ¿Qué tan peligrosa es la rebelión? ¿Sabes que nosotros de hecho cuando nacemos somos rebeldes? Tú tienes que enseñarle al niño, quitarle la rebeldía, que nace con el pecado, nace con la rebelión. Adán y Eva se rebelaron contra Dios. Y una tercera parte de los ángeles
junto con Lucifer, se rebelaron contra Dios. Y se sigue la gente rebelando contra Dios, aunque tú los veas tan espirituales, tan lindas gentes, llenos de besos en toda la cara. Pero dentro de su corazón hay rebelión. ¿Y rebelión contra quién? Contra la autoridad. Contra la autoridad. ¿Y qué autoridad? Su hogar, sus padres, su mamá, su papá, en la iglesia, contra la autoridad que Dios pone. Eso te roba. Eso te roba. En Isaías 1:19 dice: si quisieres y obedecieres, comerás lo mejor de la tierra. Lo mejor de la tierra, si obedeces. Hay gente con obediencia externa, pero por dentro no está sujeta, no se sujeta. Es como ese niño que tienes que siéntate, y no quiere, y lo agarras y lo sientas. Y el niño por dentro te dice: estaré sentado, pero por dentro estoy parado. Y es rebelión. Es rebelión. Y Dios lo ve eso como brujería. Como brujería, porque Dios demanda de nosotros obediencia. Que le obedezcamos a Él, porque Él sabe lo que a nosotros nos conviene. ¿Qué es lo que a nosotros nos conviene? Y pondré el ejemplo pues, al que siempre agarramos, a Jonás. Jonás le dijo: tienes que ir a Nínive y predicarles el evangelio. Y tienes que ir a platicar con ellos para que se arrepientan. No, tú sabes, Señor, quiénes son los ninivitas. Sí, es cierto, era un pueblo muy sanguinario, muy malo. Era de los peores pueblos. Y era muy odiado por toda la gente porque llegaban, saqueaban, hacían y deshacían, etcétera, etcétera. Pero Dios es amor. Dios camina en amor. Y dices: todo un pueblo que no me conoce. Y yo le tengo que brindar la oportunidad de que me conozcan, así que tienes que ir. Haz de cuenta que le dijo: ve a Tijuana, y agarró para San Quintín. En vez de ir para Nínive, agarró para Tarsis. Y les entró, llegó rápido y compró un boleto para el primer barco que salía. Y comienza una tempestad en donde hasta las personas ahí se dieron cuenta que era espiritual. Imagino que estaba sobre ellos nada más. Y dice: hay alguien aquí que ruegue a sus dioses. Hay algo aquí con un pecador. Y comienzan a tirar cosas, etcétera, etcétera. Cuando él se para y dice: ¿saben qué? Soy yo. No hagan eso, soy yo. Les platica la historia, así que tírenme a mí. Y lo tiran y un pez se lo tragó. Por 3 días estuvo ahí dentro del pez, se arrepintió, fue tirado a la orilla del pueblo, lo vieron y él comenzó a decirles: van a ser destruidos por Dios si no se arrepienten. Si no se arrepienten. Y comenzó a caminar por todo el pueblo, dándoles diciéndoles lo que Dios les había dicho y lo que les iba a pasar. Y se pusieron en ayuno. Hasta los animales le dijeron:
a los, no, nomás denle líquidos, pero ni los animales coman, ni los burros, ni los perros, nadie va a comer. Y todo el pueblo se salvó. Ya ves, ya sabía, así eres tú, el enojón. Así somos nosotros, nos rebelamos. Hay algo de Jonás dentro de nosotros, que no lo queremos hacer, que Dios nos dice, hazlo, y no lo haces, Eso es rebeldía. ¿Cuántas personas te dice, canta, y no cantas? Haz esto, haz aquello, entrega tus diezmos, y no lo haces. Es rebelión. Y es rebelión contra Dios, no contra las congregaciones. Y pueden hacer muchas cosas, y Dios Él tiene un proyecto para tu vida. Él tiene una forma de cómo bendecirte si obedeces. Y al no obedecer es rebelión. Eso es rebelión. Entonces, cuando tú no haces lo que Dios te pide, estás en rebelión y tu fe está bloqueada. Y luego comienzas a decir, ay, ¿y por qué no me pasa esto a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? Pues voltea para atrás. Todo lo que has hecho con tu vida, lo que haces. Cuando estamos en problemas, sí. Hay gente que aunque esté frente a la tormenta no se hinca. Pero hay mucha gente que dice, sí, tan bueno que soy un caramelo. Pero un caramelo agrio, desobediente a lo que Dios te dice. La cama está muy suave. Y mira, ya lo hizo tanto que cuando yo veo a alguien en desobediencia, ya estoy viendo el momento en que van a suceder situaciones, cosas. Porque Dios no te las manda. Cuando tú estás en desobediencia, Dios no te las manda. Dios nomás se hace para atrás. Te deja de bendecir. Tu fe se comienza a marchitar. Te comienzas a alejar. Tú comienzas a faltar 2, 3 veces seguidas a la congregación. Ya. Le están robando la fe. Le están robando la fe y es cuestión de que ya no venga. Porque el diablo no para. Entonces, en muchos aspectos lo podemos aplicar. Eso, que estamos en rebelión. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Es el enemigo que está trabajando en nosotros. Pero yo no creo que mi hija hizo eso. Yo no creo, yo meto mis manos por ella. Yo no creo que sea mi hijo. No creo que... Pero ¿por qué estos accidentes? ¿Por qué uno tras otro? ¿Por qué me roban? ¿Por qué allá? ¿Por qué? Pues, analízate. Dios no te está mandando nada, al contrario, te está cuidando. Te está guardando de que no pasen cosas peores. Ve el amor de Dios. Pero cuando estamos en rebelión contra Él, ¿qué le hizo al hijo pródigo? ¿Lo maldijo? No, él se fue él solito. Entró en rebelión contra el Padre. Y lo bueno es que Dios es un Dios de segundas, de terceras, de cuartas, de quintas oportunidades. Entonces, veamos nosotros cómo estamos. ¿Pueden pasar? ¿Han sido bendecidos? Hay muchas cosas que nos roban la fe, que nos roban la bendición. No lo permitas.
No lo permitas. No. Ya lo sabes, que la ignorancia, el no saber quién eres en Cristo, la conciencia de pecado, los pensamientos equivocados, en la rebelión que tú tienes contra las autoridades y varias más todavía, son las que vienen y te roban la bendición. Y no debemos de permitirlo. Pelea la buena batalla, peléala, resiste y seremos bendecidos.